Soy chofer de una empresa de autopartes con sede en Toluca. Hacemos entregas en todo el centro del país: Querétaro, San Luis, Puebla, Hidalgo. Trayectos largos, casi siempre de madrugada, cuando el tráfico afloja. Muchos creen que el peligro está en los asaltos, pero si me preguntas a mí, lo verdaderamente inquietante está en el vacío. En esas horas en que todo parece suspendido y solo quedas tú, el motor y la carretera interminable. Esa noche salí del Parque Industrial de Lerma a eso de las 10, con rumbo a León. Llevaba piezas para un taller que necesitaba entregarlas de madrugada. Era un trayecto de más de 4 horas, así que preparé café, música en mi teléfono y me aseguré de que el tanque estuviera lleno. Nada fuera de lo normal. El tramo entre Toluca y Atlacomulco estaba tranquilo. Poco tráfico, sin niebla y el clima seco, como suele ser en diciembre. Pasadas las 11:30, pasé por un Oxxo de carretera a la altura de El Oro. Compré otra botella de café frío y unas galletas. Un par de traileros estaban estacionados, hablando junto a sus unidades. Me saludaron de lejos. Les devolví el gesto y seguí mi camino. Fue después de Ixtlahuaca cuando empezó lo raro. El primer detalle fue sutil. Una camioneta negra apareció por el retrovisor. No vi de dónde salió, simplemente estaba ahí, a unos 40 metros detrás de mí. Pensé que era normal. A esas horas cualquiera puede andar por la libre, pero al pasar los minutos, noté que no rebasaba ni se alejaba. Mantenía siempre la misma distancia. Me pareció extraño, aunque no alarmante. Después de 5 minutos igualitos, empecé a sospechar. Reduje un poco la velocidad para ver si quería pasar. Nada. El vehículo hizo lo mismo. Volví a acelerar. Él también. A esas alturas, ya no era casualidad. El camino era solitario, de esos que cruzan campos secos y cerros bajos. Ni una sola luz en varios kilómetros, más allá de los postes ocasionales o alguna finca a lo lejos. La camioneta no llevaba placas visibles y tenía los vidrios polarizados. Solo se distinguían los faros, fuertes, blancos, como nuevos. Me hacían sombra en el retrovisor. Intenté relajarme. No era raro que alguien se colgara de otro coche para sentirse más seguro en la noche. Pero había algo en la insistencia de la distancia, en la forma casi quirúrgica en que seguía cada uno de mis movimientos, que me ponía tenso. Tomé un desvío secundario a la altura de Temascalcingo, una vía angosta que cruza por un par de rancherías. Lo había hecho antes. Era una especie de atajo que evita parte de la autopista federal. Y sí, también era más solitario. Lo hice como prueba. Si el conductor era alguien con ruta propia, seguiría derecho. Pero no. El muy cabrón también se desvió. A esas alturas el estómago ya se me había endurecido. Bajé la música y apagué el Bluetooth. Quería silencio total. Escuchar cualquier cosa que pudiera alertarme. Me obligaba a no mirar el retrovisor tanto, pero cada tanto lo hacía. Ahí seguía. Siempre a la misma distancia. 10 kilómetros más adelante, pasé por un retén viejo de la Guardia Nacional, abandonado desde hace meses. En el arcén, vi una patrulla oxidada con los logos borrados. No había nadie, solo estructuras metálicas oxidadas. Pensé en detenerme. Quizás el otro pasaba de largo si pensaba que ahí había vigilancia. Pero cuando aminoré la marcha, la camioneta también lo hizo. Ya no era paranoia, era seguimiento, real, intencional. Aceleré. El motor respondió con fuerza y sentí cómo vibraba el volante. Curva tras curva, el camino se volvía más angosto y lleno de baches. Las llantas chirriaban al tomar las vueltas, y por momentos temí que una piedra mal puesta me hiciera perder el control. La camioneta, sin embargo, no se inmutaba. Giraba perfecto, sin errores, como si ya conociera el camino mejor que yo. Fue entonces cuando decidí actuar. Recordé un camino de terracería que llevaba a una zona de minas viejas, un lugar donde años atrás recogíamos grava para la empresa. Estaba lleno de vueltas cerradas, piedras sueltas, y lo mejor, sin salida. Pensé en usarlo para emboscarlo, detenerme, bajarme, y con el tubo que siempre traigo bajo el asiento, exigirle que me dijera qué carajos quería. Me desvié de golpe. Las llantas tronaron sobre la grava, el camino se volvió polvo y piedras, oscuro como la boca del lobo, ni un solo foco. La camioneta dudó. Por un instante, sus luces se detuvieron al borde del camino. Mi corazón se aceleró. Lo dudó, se detendría, pero no, se metió también. Avancé 1 kilómetro más y me detuve en seco, en un claro que alguna vez fue zona de carga. Apagué las luces, bajé.
Saqué el tubo, me puse junto a la puerta, respirando rápido. El sudor frío ya me empapaba la espalda. El silencio era brutal. Ni grillos, ni viento, nada. Solo mi respiración. Pasaron segundos eternos. 1 minuto. 2. Entonces se apagaron los faros. La camioneta se quedó ahí, en completa oscuridad, a unos 30 metros. No podía ver nada, pero sentía su presencia, como si un animal estuviera observándome desde la maleza, esperando. Pensé en llamar al 911, pero la señal no servía en ese tramo. Solo tenía barras muertas en la pantalla. Me acerqué despacio. Mis pasos crujían sobre las piedras. Cada metro que avanzaba, sentía que algo dentro de mí quería gritarme que regresara, que no me acercara, pero ya estaba harto. Cuando estuve a 5 metros, la puerta del conductor se abrió. No vi a nadie salir, solo quedó entreabierta. ¿Qué quieres?, grité, con una mezcla de rabia y miedo. Nadie respondió. Me acerqué un poco más. El tubo temblaba en mi mano. Entonces, sin aviso, todas las luces se encendieron de golpe. Faros, interiores, todo. Un resplandor blanco que me cegó por completo. Caí hacia atrás, cubriéndome los ojos. Cuando pude ver de nuevo, la camioneta estaba vacía, sin conductor, sin rastro humano. Solo el motor encendido, las puertas abiertas y una cámara montada en el tablero, apuntando hacia mí. Me acerqué lentamente, con el tubo en alto, y la apagué. Revisé el asiento, sin mochila, sin celular, sin papeles. El coche olía a cuero nuevo, pero nada más. Retrocedí. Di media vuelta y corrí al mío. Subí y arranqué a toda velocidad. Dejé la camioneta ahí, sin mirar atrás. No quise saber más. No supe si era una broma, un ladrón frustrado o algo más. Solo sabía que ese lugar, ese vehículo, no debían estar ahí. Cuando por fin llegué al taller en León, el jefe me vio pálido y temblando. Me mandó directo a casa sin hacer preguntas. Esa camioneta no apareció nunca en los reportes. No hubo robos ni asaltos esa noche. Y nadie, ni en la empresa, ni en los pueblos cercanos, dijo haber visto nada fuera de lo normal. Pero yo la vi. Y cada vez que conduzco de noche por una carretera vacía, no puedo evitar mirar el retrovisor cada pocos segundos. Porque no hay nada más aterrador que algo, o alguien, que te sigue, en el corazón del vacío. Nunca pensé que fuera a terminar rogando por mi vida a un par de escuincles armados, pero en esta ciudad basta con tomar una calle equivocada para que todo se te voltee. Era jueves. Había salido tarde de trabajar en una pizzería en la colonia Narvarte. Me tocaba cerrar, y aunque siempre me quejaba del horario, ese día necesitaba la lana extra. Mi vieja me había mandado mensaje para decirme que no alcanzó a pagar la luz y que iban a cortar el servicio en su casa de Iztapalapa. Así que, con la cabeza llena de cuentas y preocupaciones, encendí la moto y agarré rumbo a mi casa, allá por la Doctores. Eran cerca de las 11:30 de la noche. A esas horas ya casi no hay tráfico, pero la ciudad cambia. Las calles que durante el día están llenas de ruido y gente se vuelven vacías, y el silencio se siente como una amenaza. Agarro División del Norte, luego doy vuelta para cortar camino por una calle de esas que parecen más pasillos de barrio que avenida. No es la primera vez que lo hago. Uno va calculando sus rutas, buscando ahorrarse 5 minutos, 10 tal vez, sin pensar que a veces esos minutos cuestan demasiado. Justo cuando pasé una calle mal iluminada por donde había un puesto de tacos cerrado, noté algo raro. Detrás de mí, 2 motos. Nada fuera de lo común, pensé. A esa hora es normal ver repartidores como yo. Pero algo en su movimiento me dio mala espina. No se adelantaban ni se quedaban atrás. Me seguían a una distancia exacta, como si esperaran algo. Me dije a mí mismo que estaba paranoico, que ya era muy noche y que andaba cansado. Traté de relajar los hombros, pero el instinto no mentía. Las motos seguían detrás, y cuando aceleré, ellos también. Fue entonces que supe que esto no era casualidad. Tomé una avenida más ancha con la esperanza de perderlos, pero se acomodaron como si hubieran ensayado la jugada. Uno a cada lado, yo en medio. Mis manos empezaron a sudar dentro de los guantes. El de la izquierda se me emparejó. Llevaba casco, chamarra negra y unos pantalones entallados como los que usan los chavos que se creen malotes. Me miró por debajo del visor. Su expresión no se veía, pero sus intenciones sí. Con la otra mano, sacó algo del cinturón. No era muy grande, pero en la luz tenue vi el brillo metálico. Era una pistola. «Sácate al acotamiento, güey»,
me gritó el de la derecha, sin dejar de apuntarme con el dedo como si fuera una orden policial. No lo dudé. Metí la moto entre dos carros estacionados y apagué el motor. El corazón me latía en los oídos. Lo único que me repetía era, no los mires directo, no los mires directo. Los dos bajaron de sus motos. Uno de ellos se quitó el casco. Era un morro. No tendría más de 19 años, con la cara picada de acné y los ojos inyectados. El otro ni se quitó el casco. Caminaban hacia mí con seguridad, como si esa calle fuera suya, como si yo fuera solo otro trámite. Saca el celular, cartera, llaves, dijo el que parecía más alterado. No te hagas el vivo, cabrón, porque te quedas. Le obedecí sin chistar. No era la primera vez que me asaltaban, pero nunca había estado tan a merced de alguien. Ahí no había gente, no pasaban carros, nada, solo 3 almas y la noche. Me revisaron como perros buscando carne. Uno me vació la mochila, sacó mis papeles, el uniforme de la pizzería, mis guantes extra, tiró todo al suelo como si no valiera nada. ¿Y la lana?, me preguntó el otro, el del casco. Los de pizza siempre cargan cash. Saqué lo poco que tenía. No llegaba ni a 500 pesos. ¿Eso es todo? No mames, güey, dijo el más joven y me soltó un puñetazo en el estómago. Me doblé. No caí al suelo, pero el golpe me quitó el aire. En mi mente, lo único que pensaba era que si me caía, si me rendía, ya no me levantaba. Tranquilo, alcancé a decirles. No traigo más, se los juro. Llévense la moto si quieren, pero déjenme ir. Tengo familia, güey. ¿Y tú crees que a mí me importa tu pinche familia?, me dijo el que llevaba el arma, acercándola a mi cara. Ahí fue cuando supe que la cosa podía ponerse peor. No buscaban solo robarme. El más joven estaba disfrutando. Sonreía como si estuviera jugando, y eso me asustó más que la pistola. Pero cometieron un error. El morro, el del casco, se distrajo revisando mi mochila. Bajó la mirada. El otro seguía viéndome. Yo estaba inclinado por el golpe, pero no estaba derrotado. Vi una botella de plástico en el suelo, una de las que había recogido antes. Estaba medio llena de agua. La tomé con fuerza, y en el momento exacto en que el morro me miró para decir algo, se la aventé directo a la cara. No fue un gran golpe, pero lo desconcertó. En ese segundo de duda, le di un empujón con toda la fuerza que tenía. Lo hice retroceder hasta que tropezó con su propia moto y cayó de lado. El del arma reaccionó, pero su movimiento fue torpe. No sé si no esperaba que me defendiera, pero no estaba listo. Corrí directo hacia él y le tiré una patada en la mano. No soy peleador ni nada por el estilo, pero en situaciones así, el cuerpo decide por uno. El arma cayó. Corrí, no hacia la moto, corrí hacia la avenida gritando: ¡ayuda! ¡Me quieren matar! Escuché como uno de ellos encendía la moto. El otro le gritaba cosas. Me seguían, pero la adrenalina me hizo rápido. Crucé la calle sin mirar si venían carros. Grité como nunca en mi vida. Una patrulla que estaba parada a una cuadra arrancó. Los tipos vieron la patrulla y se largaron. No sé qué tanto alcanzaron a ver los policías, pero yo caí en la banqueta frente a una fonda cerrada, jadeando como si hubiera corrido un maratón. Temblaba entero. No me alcanzaron a robar todo. Se llevaron el dinero y el celular. La mochila quedó tirada, rota. La moto seguía ahí. Pero ese no fue el peor robo. Me quitaron algo más. Esa noche, me quitaron la tranquilidad de moverme en mi ciudad. A partir de ahí, cada moto detrás de mí es una amenaza. Cada calle oscura es una emboscada. Puse la denuncia. Nada pasó. Nunca agarraron a nadie. Solo me dijeron que tuve suerte de no terminar tirado con un balazo en el pecho como otros tantos. Desde entonces, cambié de ruta. Cambio cada noche. Porque en esta ciudad, el miedo se vuelve rutina. Y cuando dos motos se te emparejan de noche, ya no piensas si son repartidores como tú. Lo único que piensas es cómo sobrevivir. No sé exactamente en qué momento mi vida empezó a torcerse, pero si tuviera que elegir una noche como punto de partida, sería esa del miércoles, cerca de Tlalnepantla, cuando una patrulla sin placas me obligó a detenerme con una violencia que todavía no olvido. Me llamo Javier Hernández. Trabajo en logística para una empresa de refacciones automotrices y por temas de rutas y entregas, suelo moverme hasta tarde en una camioneta de la empresa, una Toyota blanca sin mayores distintivos. Ese día había salido más tarde de lo habitual porque uno de los proveedores no soltó la mercancía hasta pasadas las 10 de la noche. Mi jefe me pidió que al menos lo dejara en la bodega de Naucalpan, que no lo trajera de vuelta hasta el día siguiente.
Tomé periférico rumbo norte, luego agarré Gustavo Vaz, ya con el radio apagado y las calles en ese silencio raro que solo tiene el Estado de México a esa hora. Iba cansado, sí, pero completamente sobrio, atento, sin música, sin celular. Por eso lo vi venir. Justo al pasar una curva, frente a una estación vieja de gasolina cerrada desde hace años, vi las luces de una patrulla detrás de mí. No encendieron la torreta, pero sí me aventaron las luces altas. Revisé el retrovisor y vi que el vehículo no tenía placas visibles. Al principio pensé que tal vez eran placas oficiales o rotuladas con vinil desgastado. Me orillé con cuidado. Apenas me detuve, esa patrulla se cerró violentamente por el lado del conductor, rozando mi espejo. De inmediato, dos hombres bajaron. Uno vestía pantalón negro y una chamarra que parecía de policía, pero no traía insignias. El otro era más bajo, con rostro anguloso, que apenas logré ver bajo la sombra del toldo. Llevaban armas, no pistolas, armas largas, escopetas o algo así. No me preguntaron nada, ni buenas noches, ni ¿a dónde va? El alto me golpeó la ventana con el cañón del arma. Grité por reflejo. «¡Bájate del vehículo ahora!». Tenía el corazón en la garganta. Bajé con las manos en alto, diciendo que era de logística, que traía facturas, que no llevaba nada ilegal. El bajo se puso a revisar la cajuela sin siquiera preguntar. El alto me revisó los bolsillos, me sacó el celular y las llaves de la camioneta. «¿Y este teléfono?», preguntó. «Es mío, personal». «¿Y la clave?». «Perdón». Me encajó el arma en el pecho. Era pesada, real, lo supe por el golpe seco contra mi esternón. «La clave», dije. «Ya», se la di. No había nada que esconder, pero el miedo me nublaba la mente. El bajo regresó de revisar la camioneta. «No trae nada, pura refacción y papeles». «¿Seguro?». El alto me miró. «¿No nos estás escondiendo algo?». «No, señor», le dije como idiota, por reflejo. No eran policías, lo supe desde el primer minuto, pero no decirlo en voz alta era lo único que me quedaba. Me empujaron contra la cajuela y me patearon las piernas hasta que estuve de rodillas. Sentí la rodilla izquierda rasparse con el pavimento. El alto volvió a hablar. «¿Cuánto traes?». «Nada, traigo la tarjeta de la empresa». «¿Y tú crees que nos importa tu tarjeta?», gruñó. Entonces me pusieron una bolsa negra en la cabeza. Me subieron a empujones a la camioneta, en el asiento trasero. No supe si era la mía o la de ellos, pero el asiento estaba húmedo, como si hubieran derramado algo antes. No amarraron mis manos, pero uno de ellos iba junto a mí, respirando fuerte. Olía a cigarro y a grasa vieja. Sentí que el otro manejaba. «¿Lo llevamos al punto o qué?». «Sí. A ver si este güey vale algo. Si no, lo botamos». Mi cabeza iba a 1000 por hora. Secuestro express. Pensaba en mi familia, en mi esposa, en mis hijos, en mi mamá. Pensaba en todas las historias que había escuchado y me repetía que tenía que mantener la calma, que aún no me habían matado. Manejaron por lo que sentí fueron 20 o 25 minutos. No podía ver, pero por el sonido, supuse que habíamos salido del periférico, tal vez hacia alguna colonia popular. De pronto la camioneta se detuvo. Me bajaron sin decir palabra. Sentí tierra bajo mis pies. Escuché perros ladrar a lo lejos y algún grito vago de fondo, pero nada que me ubicara. Me metieron a lo que parecía una bodega o una construcción vacía. El eco de sus pasos y el olor a cemento sin pintar me dieron esa idea. «Quítasela», ordenó uno. Me quitaron la bolsa de la cabeza. La bodega estaba iluminada por un foco colgado de un cable que colgaba desde el techo. Había un escritorio de metal, 2 sillas, y un tipo sentado con el rostro cubierto por una gorra y lentes oscuros. En la pared, una cámara, de esas viejas, cuadradas, pero funcionando. Un foco rojo titilaba. «¿Nombre?», preguntó el del escritorio. «Javier Hernández». Mi voz era un hilo. «Empresa, Refacciones del Norte, sucursal Naucalpan». Anotó en una libreta. «¿Familia?». «Esposa, 2 hijos». «¿A nombre de quién está la camioneta?». «De la empresa. Es arrendada». Asintió. Luego le hizo una seña al alto, quien sacó mi cartera. «No trae efectivo, puro plástico». «Checa si sirve», dijo el del escritorio. El bajo sacó un lector de tarjetas, de esos que se conectan al celular. Insertó una de mis tarjetas y marcó algo. «Operación denegada», murmuró. Intentaron con otra. «Límite alcanzado». «Este güey no sirve»,
gruñó el bajo. Entonces a ver si canta. Me agarraron entre los dos y me metieron a una especie de cuarto chico, sin ventana. Piso de tierra, paredes sin repellar. Me golpearon. No para matarme, pero sí lo suficiente como para doblarme. En los riñones, en las costillas. Cada golpe era seco, preciso. Querían algo, querían que dijera algo, pero yo no sabía qué. Me dejaron ahí adentro unas horas. Supuse que ya eran casi las 4 de la mañana cuando regresó uno de ellos, el alto. Ya valiste madre, nadie pagó. ¿Pagar qué? Alcancé a decir con los labios rotos. Por ti, pendejo, llamamos a tu casa. Tu esposa no contestó, mi sangre se congeló. ¿Cómo consiguieron su número? Me sonrió. O eso creí, porque el rostro le brilló como si hubiera sonreído con los ojos. Eso no importa. Me arrastró de nuevo a la habitación grande. Esta vez había 2 hombres más. Uno grababa con un celular, el otro con una libreta en mano, anotaba algo mientras me mostraba una fotografía. Era una cara que no reconocí. ¿Lo conoces? No. Otro golpe. ¿Este? Otra foto. Otro no. Otro golpe. Estaba a punto de perder el sentido cuando el hombre del escritorio levantó la mano. Ya. Este no es. Déjenlo. Los otros se voltearon a verlo. Uno de ellos frunció el ceño. ¿Y lo soltamos así? Sí. No sirve. Que corra. Me sacaron a empujones y me dejaron a la orilla de una avenida. El cielo ya clareaba. Me dolía todo, pero estaba vivo. Caminé hasta ver un Oxxo. Estaba cerrado. Golpeé el cristal hasta que el vigilante me abrió. Llamó a la policía. Me llevaron a un ministerio público, donde nadie supo qué hacer conmigo. No lo secuestraron formalmente. No pidieron rescate. ¿Qué quería que le hagamos? Me fui caminando, con un folder de denuncia que probablemente nunca se investigó. Al regresar a casa, mi esposa lloraba. Me contó que sí le llamaron. Un hombre con voz suave le preguntó por mí. Que si yo tenía enemigos. Que si quería volverme a ver, que no hablara. No pidió dinero, solo colgó. Desde entonces, no duermo igual. Dejé la empresa, vendí mi coche, evito manejar de noche. Me obsesioné con cámaras, con placas, con detalles. A veces me pregunto si me confundieron con alguien, o si fue una advertencia para otra cosa, pero hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. En una de las fotos que me mostraron, una de las últimas, ese rostro sí lo reconocí. Era mi supervisor, el que me mandó a entregar ese paquete tan tarde, el que nunca volvió a responderme las llamadas después de esa noche, el que desapareció de la empresa apenas 2 semanas después. La mañana había empezado como cualquier otra. Eran cerca de las 6:30 y ya estaba de pie, poniéndome la camisa blanca del trabajo, los jeans que más aguantaban el calor y mis tenis viejos. Vivo en Naucalpan, en una colonia que tiene de todo. Tienditas, mecánicos, carnitas los domingos y también, claro, su buena dosis de robos. Salí con prisa, porque si no agarraba la combi antes de las 7, se me complicaba llegar a tiempo al trabajo. Trabajo como ayudante en un taller que está en Azcapotzalco, y cruzar de un lado a otro todos los días en transporte público es un viacrucis. Pero ni modo, es lo que hay. Tomé la combi sobre Avenida San Esteban, en el mismo paradero donde siempre. Ya había varias personas formadas, 2 estudiantes con uniforme, una señora de la tercera edad cargando una bolsa con mandado, y un chavo más o menos de mi edad que hablaba por teléfono. Subí, saludé al chofer, y me senté en la parte de atrás, junto a la ventana, donde podía apoyar la cabeza y dormitar un poco. Todo parecía normal. La combi empezó a avanzar por las calles irregulares del rumbo. Los baches eran tantos que parecía que estábamos navegando en lugar de rodando. Poco a poco, se fue llenando más. Subió un señor con casco de construcción, una pareja joven, una mujer con un niño dormido en brazos. En total, éramos como 11 personas, todos cansados, en silencio, cada quien en su mundo. El chofer tenía la radio bajita, una estación de noticias que nadie escuchaba realmente. Pasábamos por debajo del puente de Periférico cuando lo vi. Un hombre estaba parado junto al acotamiento, fingiendo revisar su mochila. Llevaba una chamarra negra, pantalón de mezclilla, gorra. Lo noté porque volteó justo cuando pasó la combi, y su mirada no era la de alguien que espera el transporte. Era distinta. No le di importancia. En esta ciudad uno aprende a no mirar de más. 100 metros después,
El chofer paró por una última persona que hacía la parada. No vi bien quién subía, porque estaba medio dormido. Escuché cómo se abría la puerta corrediza. Alguien subió rápido y cerró con fuerza. Fue ahí cuando todo cambió. «Ya se la saben», gritó una voz, con tono seco, sin emoción. «Celulares, rápido, ya valieron madre todos». Me tomó unos segundos entender lo que estaba pasando. El tipo que acababa de subir sacó una pistola y la levantó al aire. No era como en las películas. No hubo música dramática, no hubo gritos de inmediato, solo silencio. Nadie se movía. El asaltante se enfureció. «Dije que saquen los putos celulares rápido o les meto un plomazo». La señora con el niño lloró. El niño despertó asustado. Un estudiante entregó su celular sin rechistar. Yo, sin pensarlo, saqué el mío también. Pero había un problema. Tenía dos. Uno viejo, que uso solo para música, y el otro, el bueno, el caro, el que pagaba en abonos desde hace meses. Tomé el viejo y lo puse en mi pierna, listo para entregarlo. El otro lo metí en mi calcetín, debajo del pantalón. No fui el único que lo intentó. El hombre de la gorra, el que había subido antes, también trató de esconder su celular entre sus calzones. El asaltante no era tonto. Empezó a revisar uno por uno. Nos apuntaba mientras tomaba los teléfonos. Se movía rápido, respiraba agitado. No parecía nervioso, solo molesto, como si le diera flojera estar ahí. Cuando llegó al hombre de la gorra, lo miró feo. «Ese no es tu único celular. Dámelo todo, güey. Te estoy viendo». «Es el único», dijo el tipo. «Ah, sí. ¿Te quieres hacer el vivo?» Y sin decir más, lo golpeó con la cacha de la pistola en la cabeza. El golpe sonó seco, fuerte. El hombre se fue de lado, sangrando. Nadie se atrevió a moverse. El asaltante rugió. «Ahora sí, saquen todo, culeros. Todo. Mochilas, carteras, lo que traigan». Vi como una mujer temblaba mientras sacaba su monedero. El niño volvió a llorar. El chofer no decía nada. Seguía manejando, con las dos manos en el volante. Sus ojos, fijos al frente, como si eso lo mantuviera a salvo. El tipo llegó a mí. Le di el celular viejo sin mirarlo a los ojos. Me registró con la mirada. Noté cómo dudaba. Luego se giró hacia otra señora. Pero yo ya estaba sudando. El celular bueno seguía en mi calcetín, y si me lo encontraba, tal vez me pasaría lo mismo que al de la gorra. Fue entonces que algo cambió. La combi redujo la velocidad y se detuvo repentinamente en un semáforo cerca de un tianguis que apenas comenzaba a instalarse. El asaltante se molestó. «¿Por qué te paras, cabrón? Tú dale». El chofer lo ignoró. «Te estoy hablando, idiota. Arráncate». «Ya no puedo. Se me apagó», dijo el chofer. Nadie supo si era verdad. Yo vi por la ventana. El motor seguía encendido. El tipo se enojó, se acercó al chofer y lo golpeó en la espalda con la pistola. Ahí fue cuando pasó. El chavo que estaba sentado junto a la puerta, el último en subir antes del asaltante, se lanzó sobre él, le tomó la muñeca y empujó con fuerza. Hubo un forcejeo. Todos gritamos. La pistola se disparó una vez. Un sonido sordo, seco, insoportable. El chofer gritó. El vidrio del lado derecho se estrelló. El asaltante cayó al suelo de la combi. El chavo lo tenía del brazo. La pistola había volado por los aires y cayó junto a mis pies. No lo pensé. Me agaché, la tomé, y sin saber cómo, la apunté. Tenía las manos temblorosas, pero el dedo no se movía. El tipo en el piso estaba sangrando. El chavo lo había golpeado contra el tubo del asiento. «Tírala, no dispares», me gritó, y obedecí. Solté la pistola en el asiento, como si me quemara. El asaltante jadeaba, inmóvil. Nadie más se movía. El chofer volvió a acelerar. «Nos vamos al módulo», gritó. «Atrasito de la López Mateos. Aguanten». Nadie discutió. Nadie opinó. Solo nos miramos unos a otros, en shock, como si lo que acabara de pasar fuera un mal sueño. Al llegar al módulo de policía, los oficiales se acercaron corriendo. Nos hicieron bajar. Nos separaron. Revisaron al asaltante. Tenía un balazo en el hombro. El disparo había sido accidental, durante el forcejeo. No murió, pero quedó detenido. El chavo que lo desarmó se convirtió en héroe. Todos le agradecimos, hasta el chofer, que tenía un raspón en el brazo. A mí, nadie me dijo nada. Yo solo entregué la pistola sin decir palabra. El celular caro seguía en mi calcetín, y eso fue lo único que no me robaron. Los policías nos tomaron datos. Algunos subieron fotos a redes sociales.
Dicen que los videos de las cámaras de la combi salieron en las noticias locales. Yo no dormí esa noche. El ruido del disparo no se me fue de la cabeza en días. Desde entonces, cada vez que subo a una combi, reviso a todos los que se suben. Ya no me siento seguro en el transporte. Aprendí que en esta ciudad el peligro puede subir en cualquier esquina, y que la muerte, a veces, está a centímetros de tu bolsillo. No me llamo Luis, pero así me dicen. Soy chofer de tráiler desde hace más de 20 años. Me he aventado miles de kilómetros por todo México, desde la Sierra de Durango hasta la carretera costera de Veracruz, pasando por caminos que no aparecen ni en los mapas de Google. He visto de todo, bloqueos, accidentes, asaltos. Pero lo que me pasó en la Libre a Guadalajara, una noche de octubre, todavía me cuesta contarlo sin que me suden las manos. Esa noche no estaba programado para salir, pero un compañero se enfermó y me ofrecieron cubrir la ruta. Me prometieron un bono si llegaba antes del amanecer con la carga a Tonalá. Era una entrega sencilla, papel industrial, nada de valor para los rateros, puro bulto. Pensé, es pan comido. Salí de la bodega en Irapuato a eso de las 8 de la noche, con mi café cargado, playlist de Vicente Fernández y un Red Bull en la hielera. Todo normal, todo como siempre. La carretera estaba tranquila, era lunes, ni camiones de turistas, ni paisanos, ni tráfico pesado. Solo algunos carros y uno que otro tráiler. Pasé por Abasolo, luego por Pénjamo, y después de La Piedad empecé a notarlo. Menos luces, menos coches, más silencio. No me incomoda, al contrario, prefiero la carretera vacía. El camión va parejo, el motor ronronea, y los pensamientos se acomodan. Pero esa noche, algo se sentía distinto. No sabría explicarlo, era como si todo estuviera muy callado, más de lo normal. A eso de las 11:30, antes de llegar a Ocotlán, hay una curva famosa. Los traileros le decimos la curva del diablo. No porque tenga leyendas ni nada, sino porque es cerrada, sin buena visibilidad, y ya ha habido muchos accidentes ahí. Si vienes muy rápido y no sabes, terminas con el tráiler volcado en el canal. Hay una pequeña subida antes de la curva y, justo ahí, fue donde empezó todo. Vi luces a lo lejos, no eran de un coche normal, eran potentes, como reflectores. Pensé que era un retén de la Guardia Nacional. Me preparé para frenar y sacar mis papeles. Era raro, porque nunca ponen retenes en esa zona, y menos de noche. Pero uno aprende a no hacer preguntas, solo se acata. Conforme me acercaba, vi que había 3 camionetas bloqueando media carretera. Una de ellas tenía luces estroboscópicas, como las de la policía, pero sin logos ni placas. Un hombre con chaleco reflejante y pasamontañas me hizo la señal de alto con una lámpara. Su postura era firme. Nada parecía improvisado. Frené. El tráiler se detuvo lento, pesado. Bajé la ventana y el hombre se acercó. Tenía un radio en la mano, pero lo que más me llamó la atención fue su voz. No tenía acento de los de la guardia. Era seco, directo. Buenas noches, jefe. Rutina de seguridad. ¿Puede bajar, por favor? Sentí una punzada en el estómago. No sé por qué. Todo parecía normal, pero algo no cuadraba. Aún así, obedecí. Bajé con mi carpeta de documentos. Había 3 tipos más revisando con linternas alrededor de la cabina. Ninguno tenía placas ni gafetes. No llevaban armas visibles, pero tampoco parecían simples civiles. La forma en que se movían era como si hubieran hecho esto muchas veces. El tipo del chaleco revisó mis papeles con lentitud. Me miraba de reojo. Preguntó cosas que un oficial no debería preguntar. ¿Vienes solo? ¿Traes GPS? ¿Alguien sabe que pasaste por aquí? Respondí tranquilo, pero mi voz ya tenía nervios. No era tonto. Sabía que algo estaba mal. Le dije que la empresa monitoreaba la ruta, lo cual era mentira. El GPS estaba apagado, pero necesitaba hacerle creer que no estaba solo. Eso lo hizo detenerse un segundo. Entonces otro de los hombres gritó: «Jefe, la caja no trae precinto». Ese fue el momento exacto en que sentí que algo estaba a punto de salirse de control. «¿Puedes abrirla, amigo?», me dijo el tipo del chaleco, esta vez más serio. Le dije que no tenía la llave. Era cierto. El tráiler venía precintado desde la bodega y se abría en destino. Él chasqueó la lengua, como si ya se esperara esa respuesta. «Entonces vas a tener que quedarte aquí un rato», me dijo. «¿Hasta cuándo?». No respondió.
Uno de ellos subió a la cabina y apagó las luces del tráiler. Fue entonces cuando supe que esto no era un retén. Esto era un pinche asalto disfrazado. Y lo peor, bien organizado. No eran improvisados. Sabían cómo operar. Eran discretos, rápidos, con radios, sin armas visibles. Pero el control lo tenían ellos. Me sentaron en una hielera junto a la camioneta, vigilado por 2 de ellos. Pasaron más de 20 minutos. Ningún coche pasó, ni un alma. Yo miraba el cielo esperando ver luces de un tráiler venir, de un coche, lo que fuera. Nada, solo silencio. Parecía que hubieran elegido esa curva por una razón. Nadie frena, nadie se detiene, nadie se mete. Todos piensan que es un retén real, y el que se detiene, se jodió. Uno de los tipos alzó la voz. ¿Qué hacemos con él? Si ya lo vieron pasar en la empresa, va a cantar, respondió otro. Que se duerma un rato, dijo uno más. Ahí sí sentí cómo me bajó la sangre del cuerpo. Me puse de pie. Oigan, no hay necesidad de meterse en problemas. Llévense lo que quieran, no vale la pena. La caja no tiene nada de valor, pura mierda de papel. ¡Cállate!, me gritó uno. Y fue entonces que apareció otro tráiler. Bajaba por la curva rápido. Lo vi desde la distancia. Ellos también lo notaron. Corrieron a sus posiciones. El tipo del chaleco me empujó contra la camioneta. No digas nada, me dijo con los dientes apretados. Ni un pinche gesto, ¿entendiste? El tráiler se acercaba a velocidad media, y como lo dije antes, nadie frena, nadie se detiene. El conductor, al ver las luces, redujo un poco, pero no lo suficiente. Hizo como si fuera a frenar, y luego siguió derecho. Ni siquiera se detuvo a mirar. Se fue de largo, como hacen todos, porque cuando ves luces en la curva, frenar no es opción. La paranoia en este país te dice que sigas, que mejor te arriesgues a pasarles por un lado, aunque te disparen. Eso los puso nerviosos. Uno habló por radio, otro miraba la carretera. Era claro que no querían testigos, y ahí entendí que estaban considerando matarme. Fue entonces que tomé una decisión. Estábamos junto a la caja de la camioneta, tenían herramientas. Sin hacer ruido, deslicé la mano hacia una palanca de acero. No era grande, pero pesada. Cuando uno de ellos volteó, no lo pensé. Le metí el golpe en la mandíbula con todas mis fuerzas. Cayó. Corrí, no hacia el tráiler. Corrí cuesta abajo, entre la maleza. Conocía el terreno. Esa parte tiene una brecha que lleva a una zona de descanso, como a 500 metros. No me importó el lodo, las ramas, ni que me desgarrara la camisa con los matorrales. Solo corrí. Escuché que alguien disparó, una sola vez. No sé si fue al aire o hacia mí. No me alcanzaron. Llegué a la zona de descanso. Había una caseta con baños públicos y un vendedor de tamales dormido en su carrito. Lo desperté a gritos. Le pedí que llamara a la policía. Me miró como si estuviera loco, pero marcó. Tardaron casi 40 minutos en llegar. Cuando los federales fueron conmigo a la curva, no había nadie. Ni camionetas, ni luces, ni restos. Solo estaba mi tráiler, estacionado, cerrado, con la puerta del copiloto abierta, como si nada hubiera pasado. El agente me dijo que quizá lo soñé, que tal vez fueron policías verdaderos, que no hay pruebas. Me reí. Un tipo con los dientes partidos no es un policía. Presenté una denuncia, me tomaron la declaración, nadie me llamó, nadie investigó. Renuncié al trabajo una semana después. La empresa me dijo que había puesto en riesgo la carga, que por poco y me la robaban. No les importó mi versión. Hoy manejo Uber en León. Ya no salgo de noche. No paso por curvas. Y si veo luces en la carretera, acelero. No me detengo. Porque hay cosas peores que los muertos. Hay vivos con pasamontañas que hacen justicia por su cuenta, que no buscan dinero, que solo quieren practicar, probar qué tan lejos pueden llegar antes de que alguien frene. Y si tú algún día pasas por la curva del diablo, recuerda esto. Si ves luces, no frenes. Porque ese retén no es retén, es una trampa, y tú podrías ser el siguiente. Vivo en la colonia moderna, en Iztacalco. Es un lugar tranquilo, o al menos lo era. La mayoría de las casas tienen ya sus años encima, con bardas altas y rejas oxidadas, pero todos nos conocíamos, o eso creíamos. Mi casa está pegada a la del número 8. Ahí vivía don Oscar, un señor de unos 50 y tantos años, moreno, robusto, de bigote grueso y voz ronca. Tenía un taller de soldadura que montó en el patio frontal, bajo una lona improvisada. Trabajaba con su hijo mayor, Beto, y a veces con un sobrino que venía desde Nezahualcóyotl.
Siempre había ruido de esmeriles, martillazos y olor a varilla quemada. Se ganaban la vida bien. Era gente de trabajo. Una tarde de martes, lo recuerdo porque era mi día de descanso y estaba lavando ropa, escuché que alguien tocaba con insistencia en su puerta. No era algo raro, a veces clientes venían sin cita, pero esta vez no era un cliente. Escuché las voces, no eran gritos, pero sí firmes. 3 hombres con pantalones entubados, camisetas ajustadas y tatuajes visibles. Uno de ellos llevaba una gorra con una calavera bordada. No tardaron ni 5 minutos. Se fueron en una moto y un coche viejo sin placas. Vi todo desde la ventana del baño, sin querer. Don Oscar no dijo nada, solo entró de nuevo a su casa con el ceño fruncido. Esa noche, me lo topé en la tienda de doña Irma. Compraba cigarros. ¿Todo bien, don Oscar? Él me miró, se quedó callado un momento y solo dijo: son tiempos cabrones, vecinito. Uno ya ni en su calle puede trabajar tranquilo. No pregunté más. Me regresé a casa con una sensación de incomodidad que no supe explicar. Pasaron 2 días sin novedad. El viernes por la tarde llegaron otra vez. Esta vez venían más hombres, en 2 motos y una camioneta de esas con vidrios polarizados. Se metieron al taller sin tocar. Los gritos se escucharon desde mi sala. Ya se te avisó, viejo terco. Nadie trabaja aquí sin permiso. Después solo se oyó un golpe fuerte, como si hubieran tumbado algo pesado. Salí al zaguán, fingiendo barrer, tratando de no mirar directo. Los vecinos igual estaban atentos, detrás de puertas entreabiertas. Nadie se metió. Cuando salieron, don Oscar estaba de pie, con la nariz sangrando, pero firme. No les voy a dar ni un pinche peso. Esta casa es mía, no de ustedes. Uno de ellos, flaco, con lentes oscuros a pesar de que ya caía la noche, le sonrió como si lo retara. Entonces no te quejes, viejo. Y se fueron. Esa noche dormí con la televisión prendida. No sé si por miedo o por costumbre, pero me quedé pensando en que don Oscar se había metido con gente a la que no le temblaba la mano. Al día siguiente, su taller no abrió. Y nunca volvió a abrir. Pasaron las horas, luego los días. Para el lunes, algunos vecinos ya comenzaban a murmurar, que si se lo habían levantado, que si lo habían amenazado desde antes, que si andaba en malos pasos. Yo sabía que no era cierto. Incluso hubo quien dijo que quizás se había ido por voluntad propia, pero la casa seguía igual. El carro seguía estacionado, las luces apagadas, y ni rastro de Beto, su hijo. Yo no podía quedarme tranquilo. Llamé a una patrulla anónimamente y reporté que había desaparecido un vecino. Llegaron tarde y sin ganas. Tocaron la puerta del número 8 y como nadie abrió, se fueron diciendo que no podían hacer nada sin una denuncia formal. Después supe por doña Irma que Beto había ido al MP a declarar que su padre estaba desaparecido, que no sabían nada de él desde el sábado, que había dejado su celular en la casa. Las autoridades, como siempre, no movieron un dedo. No era un caso urgente para ellos. Una semana después, alguien rayó con aerosol rojo la fachada del taller. Se cobra o se cierra. 2 días después, lo volvieron a rayar. Ya se cobró. Nadie lo borró. Nadie dijo nada. Fue ahí cuando el miedo se volvió real. Los vecinos empezamos a dejar de hablar del tema. Cerrábamos nuestras puertas más temprano. Los que tenían negocios chicos, como doña Irma con su tienda, don Nico con su herrería, o el puesto de tacos de los viernes, empezaron a dejar de vender. Algunos por vacaciones, otros por mantenimiento. Nadie lo decía, pero todos sabíamos lo que estaba pasando. El cobro de piso había llegado a nuestra calle. Yo me debatía entre irme o quedarme. Rentaba la casa desde hacía años, pero en esa colonia había crecido. Tenía recuerdos, amigos de infancia, el parque a una cuadra donde jugaba fútbol de niño. Pero cada noche, al escuchar el motor de una moto pasando lento frente a mi ventana, sentía que esos recuerdos ya no importaban. Ya no eran suficientes. Fue casi un mes después cuando todo se descontroló. Un día llegaron al taller 2 tipos. Uno de ellos era el mismo de la gorra de calavera. Forzaron la puerta con una barreta, sin ocultarse. Entraron, y en menos de 1 hora, comenzaron a sacar herramientas, máquinas, tubos de acero. Se lo estaban robando todo, descaradamente. Llamé al número de emergencias. Dije que estaban saqueando una propiedad. Nunca llegó nadie. Salí a la banqueta con el teléfono grabando, sin que se notara. Solo alcancé a decir: oigan, ¿ustedes qué onda?
El tipo de la gorra me volteó a ver con esa sonrisa torcida que ya conocía. ¿Qué, vecino? ¿También va a querer cooperar? Mire que hay espacio para todos en la lista. No dije nada. Me metí a mi casa y borré el video. Sí, lo borré. Y me odié por eso, pero me dio más miedo conservarlo que eliminarlo. Esa noche no dormí. Pensaba en don Oscar, en su taller vacío, en su familia destrozada, en cómo lo desaparecieron sin hacer ruido, sin dejar huella, y en cómo nosotros, los que estábamos ahí, también estábamos desapareciendo poco a poco, cerrando, callando, retrocediendo, como si viviéramos en una ciudad sitiada por fantasmas con motos. Al día siguiente, me fui. Empaqué mis cosas en una sola maleta, llevé lo indispensable. Dejé una nota con el dueño de la casa diciendo que me mudaba por motivos personales. No quise decir más. Hoy, 5 meses después, paso por ahí solo cuando no hay remedio. La casa número 8 sigue cerrada, con los vidrios rotos y grafitis nuevos. El taller está lleno de basura, como si alguien hubiera querido borrar todo rastro de que alguna vez ahí se trabajó con honestidad. A veces me pregunto qué habría pasado si todos los vecinos nos hubiéramos unido, si hubiéramos hecho presión, si hubiéramos hablado. Pero esa es la clase de preguntas que en México solo sirven para atormentarte, porque aquí, en ciertas calles, el silencio no solo mata, también entierra, y a don Oscar ya lo enterraron sin tumba. Todas las noches, desde hace más de 6 meses, me siento en el coche y me quedo observando mi casa. No me estaciono justo enfrente, eso sería demasiado obvio. Me acomodo unos metros más adelante, con las luces apagadas, apenas dejando el motor encendido por si necesito moverme rápido. No soy un psicópata, al menos eso quiero creer. Me llamo Mauricio y tengo 38 años. Vivo en la alcaldía Benito Juárez, en una de esas calles que parecen seguras, arboladas, tranquilas, con vecinos que barren su banqueta todos los domingos. A simple vista, mi vida es normal. Tengo un buen trabajo en una consultora, una esposa, un hijo de 8 años y una hipoteca que nos come el alma. Y sin embargo, aquí estoy, todas las noches, encerrado en mi coche, observando. La primera vez que lo hice fue por instinto. Había llegado tarde del trabajo, como a las 11. Ya sabes cómo es la hora pico en Insurgentes, aunque irónicamente es de noche. Todo era un caos. Estaba tan harto que no quise entrar de inmediato a casa. Me quedé ahí, apagando el estéreo, mirando las luces encendidas en el piso superior. Vi a mi esposa pasar por la sala, de un lado a otro, con el teléfono en la oreja. Eso fue todo. Pero algo se encendió dentro de mí. Desde entonces repetí el ritual. Cada noche, un poco más tarde. Cada noche, un poco más cerca. No es que no quiera estar con ellos, es que necesito ver, necesito saber, necesito asegurarme, porque estoy seguro de que algo cambió en esa casa. Todo empezó con pequeñas cosas. Un día encontré la silla del comedor en otro lugar. No le di importancia. Luego fue el control de la televisión. Juraba haberlo dejado sobre la mesa, pero apareció en el baño. Una vez escuché pasos en la madrugada, pero cuando bajé a revisar, no había nadie. Pensé que era mi hijo, hasta que vi que dormía profundamente, abrazado a su peluche de dinosaurio. Hablé con mi esposa sobre eso. Me dijo que estaba estresado, que debía dormir más, que el trabajo me tenía tenso, que no era sano llegar tan tarde y pasar tanto tiempo frente a la computadora, que me estaba imaginando cosas. Me lo dijo con esa voz tranquila que usa cuando quiere que me calle, pero yo no me lo imaginaba. Una noche, desde el coche, vi a alguien más entrar a mi casa. Fue rápido. Una figura delgada, vestida de oscuro. No era uno de mis vecinos. No era un asaltante, porque usó llave. Entró como si fuera su casa. Me quedé paralizado, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que el volante lo iba a sentir. Estuve a punto de salir, correr, gritar. Pero no lo hice. Me quedé quieto, como un cobarde. No hubo ruidos, no hubo gritos. Nadie salió. Minutos después, mi esposa se asomó a la ventana de la cocina, como si nada. Tomaba agua. Luego apagó la luz y desapareció de mi vista. Al día siguiente no dije nada. Fui al trabajo como siempre. Reí con los chistes de mi jefe. Comí con los mismos compañeros en la misma fondita donde siempre pido enchiladas verdes. Pero en la noche volví a estacionarme frente a casa. Esperé. Esperé hasta ver la silueta de ese hombre salir por la puerta trasera. Tenía una mochila. Ese fue el momento en que dejé de confiar, no en ella,
En la realidad. Porque, ¿cómo puede alguien entrar y salir de mi casa sin que yo tenga el valor de hacer algo? Intenté hablarlo con un amigo, uno que vive en Coyoacán, al que le conté casi todo. Le dije que creía que alguien se metía a mi casa, que no estaba seguro de qué hacer. Él me escuchó, pero sus respuestas eran las de siempre, que tal vez era un inquilino, que mi esposa podía haber rentado un cuarto, que debía preguntar antes de pensar cosas raras. Y cuando le dije que no, que esa casa es nuestra y no hay habitaciones libres, me dijo que estaba paranoico, que mejor me tomara unas vacaciones. Esa fue la última vez que hablé con alguien de esto, pero seguí observando. Cada noche, con más cuidado, el patrón se repitió. El hombre llegaba cada 2 o 3 días, casi siempre después de la medianoche. A veces salía a los 10 minutos, otras veces se quedaba hasta el amanecer. Siempre salía por la puerta trasera, siempre con la misma mochila. Empecé a anotar todo, las horas, los días, incluso el color de la ropa. Descubrí que mi esposa se acostaba más temprano esos días, que mi hijo se quedaba a dormir con su abuela cuando el hombre llegaba, que la puerta trasera, la que da al pequeño jardín, nunca estaba cerrada con seguro. Una noche decidí grabarlo con mi celular. No fue fácil, me temblaban tanto las manos que el video quedó como si estuviera filmado en un temblor. Pero ahí estaba él. Salía como un fantasma, con paso lento. En la grabación no se ve su cara, pero su andar era inconfundible. Pensé en llevarlo a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Oficial, hay un tipo entrando a mi casa con el consentimiento de mi esposa, pero no sé quién es ni qué hace, y no tengo pruebas de un delito. Me mandarían directo al psiquiatra. Entonces, una noche, decidí seguirlo. Eran casi las 2. El hombre salió como siempre, cruzó la calle, caminó hacia la avenida. Yo arranqué el coche lentamente, sin prender las luces. Lo seguí por varios minutos, hasta que tomó un taxi cerca de División del Norte. Me acerqué lo suficiente para ver que le dijo algo al chofer y luego desapareció. No lo volví a ver. Regresé a casa confundido. Entré por primera vez en semanas por la puerta principal. Todo estaba en silencio. Subí las escaleras. Mi esposa dormía o fingía dormir. Su celular estaba sobre la cómoda. Lo tomé, abrí la galería. Ahí estaban las fotos del niño, del perro, de sus amigas y una carpeta oculta. La abrí. No eran fotos comprometedoras, eran capturas de cámara de seguridad, de mí, sentado en el coche, esperando, observando. Fue entonces cuando entendí, yo era el que estaba de más, yo era el que no debía estar ahí. Desde ese día, ya no volví a entrar a casa, me convertí en una sombra, no como las que rondan por los callejones, sino una sombra legal. Sigo pagando la hipoteca, sigo trabajando, pero por las noches me estaciono en la misma calle, en el mismo sitio. A veces me bajo y me quedo parado frente a la casa, con la llave en la mano, sabiendo que si la uso se romperá todo. Porque no hay un amante, no hay un ladrón, hay algo mucho más inquietante. Hay una familia que aprendió a vivir sin mí, pero que no se atreve a decírmelo. Y yo lo sé, y sigo observando, porque si dejo de hacerlo, dejo de existir. Nunca pensé que iba a tener miedo de mi propio negocio. De hecho, ese local era mi orgullo, el fruto de casi 10 años de esfuerzo, madrugadas, deudas y jornadas eternas. Se trataba de una papelería con cibercafé en la colonia Aragón, cerca de la avenida 608. Un lugar modesto pero bien montado, con su mostrador de cristal, sus vitrinas con útiles escolares, 3 computadoras funcionando con internet decente, y hasta un pequeño refrigerador con bebidas. Tenía cámaras de seguridad, persianas metálicas y cerradura eléctrica. Mi inversión más importante fue automatizar la cortina con un control remoto y sistema de cierre automático, de esos que bajan la reja a determinada hora si no lo haces manualmente. Lo atendía con mi primo Emiliano. Empezamos juntos, y aunque él no es socio, siempre estuvo ahí. Nos turnábamos los horarios y siempre nos quedábamos juntos al cierre, más que nada por seguridad. La colonia es tranquila, pero no es raro que haya atracos de vez en cuando. Por eso nos acostumbramos a cerrar a las 10 de la noche en punto. A esa hora el sistema bajaba la cortina solo si no lo desactivabas. Así nos asegurábamos de no andar de necios hasta tarde. Una noche, todo cambió. Era martes. Lo recuerdo porque los martes las ventas siempre eran flojas, y ese día fue particularmente lento. Emiliano había ido a casa de su novia, así que yo me quedé solo. No me molestó, pensé que cerraría temprano. Pero a las 8:20 entraron 2 tipos que no me gustaron nada.
Traían sudaderas negras, con la capucha puesta y el cubrebocas bien arriba, como si ya fuera norma todavía, aunque ya no lo era. Uno de ellos fingió revisar las impresoras. El otro se quedó cerca del mostrador, preguntando si vendía USBs. Había algo raro en su tono. No sé explicarlo, pero era como si no buscara realmente comprar nada. Me puse alerta. Les respondí con calma, y cuando vi que no sacaban nada, empecé a pensar en cómo hacer que se fueran. ¿Hasta qué hora cierras, jefe?, preguntó el que estaba frente a mí, sin quitarse el cubrebocas. 10 en punto. Solito se baja la cortina. Cierra con control. Ah, ¿automático? ¡Qué moderno!, dijo con una sonrisa que se notaba en los ojos, pero que no me tranquilizó. Me dieron mala espina. Se fueron sin comprar nada. Solo estuvieron unos 5 minutos, pero sentí como si me hubieran revisado, como si estuvieran midiendo el lugar. Cerré la reja a las 9:30. No esperé a que el sistema lo hiciera. Bajé la cortina manualmente, aseguré la cerradura y apagué el letrero. Lo que no supe hasta después fue que, aunque yo bajé la cortina, olvidé desactivar el temporizador del sistema automático. Es decir, la cortina iba a intentar bajar otra vez a las 10, aunque ya estuviera abajo. El problema fue que, como aún estaba en el local, el sistema pensó que el cierre no se había realizado. ¿Por qué? Porque uno de los sensores estaba fallando. Emiliano ya me lo había dicho una semana antes. Ese sensor de movimiento está loco, como que a veces no detecta que ya salimos y manda la señal al sistema de nuevo. A las 9:50 me disponía a cerrar la caja cuando escuché un leve clic en la parte trasera. Era la cerradura eléctrica. Al principio pensé que se trataba del apagado automático, pero luego vino otro sonido, este más fuerte. El motor de la cortina intentando activarse. Otra vez. ¿Qué pedo?, me dije en voz baja, caminando hacia la entrada. Vi el panel de control parpadeando. Revisé el temporizador. Seguía encendido. El sistema creía que todavía estaba abierto. Traté de desactivarlo, pero en ese momento, el interruptor se quedó congelado. Fue entonces que escuché pasos, del otro lado de la cortina, en la banqueta. Caminé hacia la parte delantera, sin encender las luces. Me agaché detrás del mostrador y miré por la ranura que dejaba la base de la cortina, una rendija del grosor de una tarjeta de crédito. Lo que vi me heló. Eran los mismos dos sujetos. Afuera. Uno se quedó vigilando hacia la calle y el otro se agachó frente a la cortina. Parecía buscar algo. Tuve una sensación horrible. No era solo miedo, era la certeza de que algo iba a pasar. Me levanté en silencio, caminé hacia la bodega y apagué todo. Luces, ventilador, hasta el router del internet. El local quedó en completa oscuridad. Solo la tenue luz de la calle, filtrándose por las rendijas, alumbraba vagamente las vitrinas. Los tipos allá afuera no sabían que yo seguía adentro. No me moví. Me quedé agachado, en completo silencio, detrás de los cartones de papel bond. Escuché algo metálico. Estaban metiendo una lámina delgada por la rendija. Estaban intentando desbloquear la cerradura. Uno susurró algo, no entendí qué. Luego un golpe seco, otro más. Me arrastré lentamente hacia la parte trasera, donde teníamos la pequeña salida de emergencia. Pero cuando quise abrir, me di cuenta de que el sistema de cierre también había bloqueado esa puerta. Estaba atrapado. Llamé a Emiliano. 2 veces. No contestó. Luego intenté llamar al 911, pero el teléfono estaba sin señal. Era viejo, de esos que se traban con solo abrir WhatsApp. Me temblaban las manos. No tenía forma de pedir ayuda. Me quedé quieto, intentando respirar lento. De repente, un golpe más fuerte sonó en la parte frontal. Esta vez fue un impacto contra el cristal. No se rompió, pero lo intentaron. No era un robo express. No querían solo mercancía. Me di cuenta de que me estaban esperando. Recordé lo que uno de ellos dijo. ¿Hasta qué hora cierras? Como si supieran que algo iba a pasar cuando el sistema se activara. Y fue en ese momento, justo a las 10:01, que el sistema se reinició. Escuché el zumbido eléctrico y la cortina empezó a subir, automáticamente. Un fallo, una interferencia, lo que sea que haya sido, activó la cortina en reversa. La reja comenzó a elevarse. Los tipos se agacharon de inmediato y se metieron por debajo, en un solo movimiento. Corrí hacia el fondo, buscando algo con que defenderme. Encontré una escoba rota. Me escondí tras la puerta de la bodega. El corazón me retumbaba en los oídos. «Ya entramos», dijo uno, en voz baja. «¿Dónde está?».
preguntó el otro. No encendieron las luces. Se movían por el local como si lo conocieran, como si hubieran estado aquí antes. Me quedé inmóvil. Escuchaba cómo abrían cajones, movían cajas, se acercaban al refrigerador. Uno de ellos dijo, «Aquí no está. Revisa el cuarto de atrás». Ese era yo. Sentí un impulso. Un momento de puro instinto. Salí de la bodega sin hacer ruido, crucé el local en la oscuridad y me lancé hacia la puerta principal. Agradezco haberle puesto doble candado a la reja. La abrí con un solo giro, empujé la cortina hacia arriba con las dos manos y me lancé a la calle. Corrí sin mirar atrás, hasta llegar a la esquina de la calle donde hay un puesto de tacos que a esa hora todavía abre. Les grité que llamaran a la policía. Me miraron como si estuviera loco. Cuando llegaron las patrullas, los tipos ya no estaban. Revisaron todo. Nada robado, nada forzado, ni una huella. Pero las cámaras se habían apagado. El sistema de grabación marcaba error justo desde las 9:59 hasta las 10:26. 27 minutos. Justo cuando pasó todo. La policía me tomó la declaración, pero no hicieron gran cosa. Dijeron que seguramente fue un intento de robo, que tuve suerte. Pero yo sé que no fue eso. No buscaban computadoras, ni dinero, ni mercancía. Me estaban buscando a mí. No volví a usar el sistema automático. Emiliano y yo ahora cerramos a mano, los dos juntos. Nos turnamos, pero nunca más estamos solos. Nunca. Porque esos tipos, quienquiera que sean, sabían cómo funcionaba mi sistema. Sabían que el local podía abrirse solo. Sabían la hora exacta, y nunca supe cómo. Me llamo Guillermo, tengo 36 años, y aunque mi vida no ha sido perfecta, nunca pensé que podría tambalearse tanto por algo tan estúpido, tan cotidiano. Aquella noche de septiembre, volvía a casa después de dejar a mi mamá en casa de mi hermana, en Tláhuac. Veníamos de visitar a una tía enferma en el hospital de Xoco, y yo, como buen hijo, me ofrecí a llevarla. Eran cerca de las 10:20 de la noche. La avenida Tláhuac estaba tranquila, aunque no vacía. Yo manejaba mi Sentra 2013, con las ventanas cerradas y el cinturón puesto. No traía música, solo quería llegar a casa, darme un baño y dormir. A la altura de la estación Nopalera, un retén improvisado me hizo frenar. No era un filtro de tránsito normal, de esos con conos naranjas y letreros reflectantes. No. Eran dos patrullas mal estacionadas atravesadas a medio carril y tres policías con chalecos fosforescentes y rostros cansados. Uno de ellos me hizo señas con la linterna para que me orillara. Lo hice sin problema. «Buenas noches», dije, bajando el vidrio. «Buenas, jefe. ¿A dónde se dirige?» «A mi casa. Vivo por San Andrés Tomatlán. Solo dejé a mi mamá en Tláhuac». El policía, un tipo moreno, alto, con el uniforme ya medio sucio y una pistola a la vista, me miró fijamente, como si mi respuesta fuera una especie de acertijo. «¿Y por qué tan tarde?» «Salí del hospital. Mi tía está internada. Pregúntele a mi mamá si quiere. Ella vive por aquí». «¿Tiene algo en el vehículo?» «No, nada ilegal». «¿Nos permite revisar?» Suspiré. No tenía nada que esconder. Asentí. Uno de los otros dos policías, más joven, con cara de no haber dormido en 2 días, se acercó por el otro lado y abrió la puerta del copiloto sin pedir permiso. Revisó la guantera, las bolsas de las puertas, y luego se fue a la cajuela. Mientras tanto, el alto me pidió mis papeles. Se los entregué. Licencia vigente, tarjeta de circulación, verificación al corriente. Todo estaba en orden. Pasaron 3 minutos. El joven regresó. «Nada raro, jefe». El alto asintió, me miró de nuevo, y ahí, justo ahí, todo se torció. «Oiga, patrón, ¿y si mejor cooperamos para que siga su camino?» Me congelé. La frase era simple, pero el subtexto era tan claro como un balazo. No era una sugerencia, no era una invitación, era una orden envuelta en cortesía fingida. «¿Perdón?» «Pues mire, es tarde, no tiene por qué complicarse la noche. Coopere con algo para las aguas o el cafecito, ¿no?», dijo, ya con media sonrisa torcida. Me limité a fruncir el ceño. Tenía dinero en la cartera, sí, pero no estaba dispuesto a soltarlo así. No había hecho nada. «Oficial, no entiendo. ¿Cometí alguna infracción?» «Mire, patrón», interrumpió el joven. «¿De verdad quiere ponerse complicado? Porque si nos ponemos a revisar bien, a lo mejor le encontramos algo, ¿no?
Ahí me di cuenta de que no estaban jugando. Me miraban con esa mezcla de desprecio y hambre que solo he visto en ojos que saben que tienen el poder en ese momento. El poder de hacerte mierda si se les da la gana. No he hecho nada, oficial. Estoy en regla. Puede ver mis papeles. Claro, claro, respondió el alto. Y no dudo que sea usted un ciudadano ejemplar. Pero mire, ya sabe cómo está la cosa en la zona. Seguridad, operativos, revisiones. Siempre es bueno tener voluntad de colaborar. Ya sabe, para que esto no se complique. Hizo una pausa y bajó la voz. ¿Cuánto trae? Me sentí humillado, enojado, con ganas de gritar, de exigir mis derechos. Pero el sentido común me jaló los pies al piso. Estaba solo, en esa calle oscura, con 3 tipos armados, con uniforme, sin testigos, y yo, solo con mi coraje. Saqué la cartera con la mano temblorosa. Llevaba unos 600 pesos. Era lo que me quedaba del gasto de la semana. Esto es lo único que traigo, dije. El alto tomó el billete de 500 y me lo arrebató de la mano. Ni siquiera lo escondió. El joven se carcajeó por lo bajo. Ya ve que no era tan difícil. Quise decir algo. Quise maldecirlo. Pero me tragué las palabras. El alto me devolvió mis papeles con una palmada en el hombro. Váyase con cuidado, patrón. Que tenga buena noche. Encendí el coche y avancé. No aceleré. No quería darles excusa para detenerme de nuevo. Sentía el nudo en el estómago creciendo. Una mezcla de rabia y miedo. Miedo real. Esa clase de miedo que viene con la certeza de que si las cosas hubieran salido tantito diferente, quizás no estaría contando esto. Al llegar a casa, no pude dormir. Me bañé 2 veces, como si el agua pudiera quitarme la sensación de haber sido violado. Porque eso fue. Un robo disfrazado de autoridad. Un asalto con uniforme. No me golpearon. No me esposaron. No me llevaron al torito. Pero me arrancaron algo más profundo. La confianza. La maldita idea de que si uno hace las cosas bien, todo estará bien. A la mañana siguiente lo reporté. Llamé al número de quejas de la Secretaría de Seguridad. Me dieron un folio. Me dijeron que darían seguimiento. Nunca me llamaron. Durante semanas tuve pesadillas. En todas, los policías no se conformaban con el dinero. En algunas me bajaban del coche. En otras, me golpeaban. Y en una, me desaparecían. Literalmente. Desde entonces, cada vez que veo una patrulla, bajo la velocidad. No importa que tenga todo en regla. No importa que no haya hecho nada. Bajo la velocidad y rezo. Porque aquí, en este país, ser inocente no garantiza nada, y no hay peor miedo que el que viene del uniforme que se supone debía protegerte.